final del trabajo de la profesora me pareció muy importante el manejo del tablero, sobre todo de la clasificación. En esta clase de textos, uno de los aspectos importantes es cómo el estudiante clasifica la información. Y la profesora le apuntó a tres cosas fundamentales: la idea del texto, las ideas que están dentro del texto y el contexto en el cual juega. Porque ella no está hablando de las avalanchas son algo común en mi lugar de trabajo, en mi municipio. Eso es importante. Con eso que se le facilita al estudiante. Con eso se le facilita al estudiante uno, la apropiación del texto, que es muy complicada. Dos, la profesora de la serie 4 llega a una parte que se llama resumen del texto. Con el resumen del texto, la profesora ya tiene un acervo grandísimo. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante resume, como nos muestra la profe, quiere decir que el estudiante comprendió. Y hacer el ejercicio de comprender es complicado. Ahí se ve fácil. Ahí se ve que el estudiante coge, saca, va y escribe. Pero todo ese trabajo tiene que haber partido de algo anterior. ¿Okay? Y ese algo anterior se demuestra. Eso es muy importante el manejo. Sobre todo la clasificación, el manejo del tablero, llegar al resumen del texto como se llegó, pues está demostrando que hay una comprensión del texto. La información pasa más que todo de comprensión del texto. Y ahí se ve clarito. Martín la felicitaría. Gracias, profe. La profe, perdón, el profe estaba primero y luego la... Bueno, sí, cuando yo escuchaba la presentación de los compañeros, me llamó mucho la atención que casi nadie, por no decir ninguno, utilizamos la palabra dictar. Yo me atrevo a decir que la época de los dictadores ya se acabó. De hecho, yo entro en controversia, o me causa escozor cuando yo escucho a un compañero, yo dicto, entonces como que esa palabra no viene al caso. Me llama mucho si se puede utilizar ese término, camaradería que hay entre la profe y los chicos, a pesar que en ocasiones, como tú lo decías hace un momento, cuando el estudiante quizás pues no respondió correctamente y la profe decía no, ¿listo? Pero muchas veces sí, no es que uno lo planee, pero las mismas circunstancias de la clase obligan que uno actúe de esa manera. Es evidente pues que uno prepara sus momentos de la clase, ¿sí? Y con una sola intervención de un estudiante, quizás esa preparación que uno ha tenido se trunca y se va al suelo, y entonces uno dice, oiga, lo que yo había preparado, pues, bueno, no sirvió para nada. Yo escuchaba esta mañana a un compañero en la otra sesión que estuvimos y recordaba cómo los normalistas tenían que llevar el famoso planeador. Entonces, de hoy en día, pues, sí, en nuestras instituciones, con el debido respeto de mis directivos docentes que están acá, pues quizás muchas veces se convierte en el formalismo del formato, que falta que incluyan en el formato si el profesor aquí no fue al baño o cosas así. Entonces, ese formalismo no permite que uno como que haga mejores prácticas con los estudiantes. Me llama mucho la atención la utilización de los recursos. Los recursos, no sé hasta qué punto de vista o hasta qué forma son pieza fundamental del proceso educativo. Si me lo permiten, desde mi experiencia, escuchaba al profe con lo del video, a mí también me sucedió lo mismo. Fue el camarógrafo de prensa de la alcaldía de Zipaquirá, y resulta que de 30 estudiantes me enfocó aquí. Y cuando fui a ver los videos con los chicos, había niñas, profe, pero si yo intervine, que solo se me escucha mi voz, y otro, vea, profe, yo hablé mucho tiempo y no salí. Entonces son cosas que, digamos, se desvían por el camino. Pero yo llamaría la atención no solamente a la profe, sino a los demás compañeros, pues esa utilización de los recursos. Me llama mucho la atención esta mañana la intervención del profe Cajeado. Decía, así sea la escuelita que está allá en el último rincón, hasta la escuela que está o el colegio superdotado, pero hay que hacer un excelente uso de los recursos. Yo hacía mi experiencia, permítanme comentarles, la experiencia que yo hice fue de relatora a partir de la radionovela. Y la radionovela lo hicieron los chicos.
hicimos efectos en vivo y había un muchacho que le encanta eso y él mismo hacía los efectos y que la cachetada, entonces él mismo hacía así y que el golpe, entonces él golpeaba sobre el pupitre y entonces uno dice, oiga, sin necesidad de traer aquí pues la tecnología, que los efectos que del CD que ya le venden a uno, ¿cierto? Para la radionovela, entonces hay que como que invitar a nuestros estudiantes y hacerles caer en cuenta, sí, la tecnología, algunos de nosotros dirá, bueno, los recursos están en la tecnología, pero miremos nomás nosotros, los recursos que nosotros utilizábamos en nuestra época de estudiante y mirar, hombre, invitar a los estudiantes, oiga, hay que hacer un buen uso de los recursos que usted tiene a la mano. No sé, era como también una manera de sugerencia para la profe, un tema tan rico, tan delicioso, hubiese sido chévere hacer uso de otros recursos, no sé, como una mini socialización, un sociograma ahí de 5 minutos con los chicos a manera de crónica para que después los chicos ya pasan del relato oral, de la crónica oral, por decirlo de esa manera, a otro escenario que sería la construcción escrita. Pues es la manera de eso. Listo, gracias, profe. La profe. Bueno, felicitarla también por lo arriesgada, porque no es fácil y lo sabemos a todos los profes que van a sustentar sus trabajos y sus clases. Esto es un reto a nivel personal para ti, igual para nosotros que nos enriquece el trabajo que desarrollas. Me llama la atención el trabajo en equipo, la manera como el maestro delega. El maestro no lo puede hacer todo. Delegaste, tenías tu secretario. Hay me llama la atención lo del manejo del tiempo. No lo manejas tú, lo maneja un estudiante. Eso es interesante. Igual lo del video, pues no alcancé. Tú dijiste que algo estudiaste de audiovisuales. Discúlpame. Sí. Bueno. Entonces, no, ya ahí sí antes te perdonaba, ahorita ya no. No, te digo. Sí, independiente. Ustedes saben que bueno, hay profes que son más así, super pilos y más estas generaciones que toda la tecnología está a flor de piel de nosotros. A veces uno tiene que apoyarse en los chicos son una pilera con la edición de videos, apoyarse uno también con los chicos. En la parte, no me quedó claro cuando tú empezaste a hacer la construcción en la parte escrita de la crónica. Ellos empezaron ya a hacer escritos. No, ellos, bueno, ahí en esa clase terminaban pues como elaborando un concepto. A la clase siguiente, entonces mirábamos como qué dicen los expertos que es una crónica, vimos algunos videos de crónicas, volvimos a discutir sobre el concepto de crónica y entonces, bueno, vamos a construir una crónica pues, a partir ya de lo que sabemos para pues, ya de algún evento que sea de aquí, de nosotros, del colegio, del municipio. O sea, la construcción vino después. Pero tú llamabas algo súper interesante que era una realidad del municipio, de lo que pasaba ahí. Mire, si hay algo que a los chicos les fascina es contar y recurrir a los padres de familia, mamá, cuéntame qué pasó y eso cuándo fue, y utilizar también esos elementos con los papás, y qué pasó, tú dónde estabas, qué pasaba también en el parque, qué sé yo. Y genial que se hubiese hecho, o de pronto, como sugerencia, una construcción colectiva de pronto ese día en diferentes grupos y mirar esas realidades por diferentes personas. ¿Sabes por qué? Porque es que eso enriquece. Y felicitarte por el trabajo. Me gustó el trabajo de los chicos, la apropiación de lo que tú ibas diciendo, de cada elemento que estaban desarrollando ahí con los chicos. Ya en la parte, si vas a construir, genial, que con eso ojalá hicieras un libro con solamente las crónicas de los relatos de ellos, porque es que la crónica enriquece, cuenta hasta a nivel histórico, o sea, para el mismo municipio, para la misma institución es enriquecedor ese tipo de texto. Listo. Por aquí, por este lado, la profe. Gracias. En primer lugar, felicitarla, porque la verdad, someterse, digamos, entre comillas, a un
un panel como este es muy duro, pero veo que partes desde dos puntos de vista que son muy importantes, es la parte contextual, te ubicas dentro del contexto, y la otra es que te ubicas dentro de las estructuras mentales que los estudiantes tienen. Cuando nosotros nos ubicamos o cuando tú te ubicas en esas dos partes, miras o miramos nosotros que hay unas rutas de conocimiento y unas rutas y unas metodologías muy buenas que te hace el aporte el compañero acá. ¿Eso para qué? Porque entonces la construcción de ese conocimiento es significativo para ellos y los lleva a que eso no sea solamente la clase pasajera, la clase del aula, sino que los lleva a motivar, a construir nuevas cosas y a elaborar pues nuevos textos, que es lo que se necesita en ese momento. Además de eso, de construir esos saberes, veo que también adquieren muchas habilidades. Las habilidades porque pues el trabajo en grupo se ve también allí y miramos que el uno se aporta, se apoya del uno y al otro para poder hacer las cosas. Pues mirando el video y analizando también lo que he visto el día de hoy, pues, en mi opinión, pues viendo los videos, eso puede ser como un ensayo de la evaluación docente que se va a realizar los del 278. Sí. Sí. Así es. Un simulacro. Correcto. Entonces, más las preguntas que la moderadora está realizando, que en cuanto a metodología, contenidos, herramientas, listo. Pues uno mirando el video, pues uno le puede sacar también, digamos que la culpa a los problemas técnicos del video. Como pues se han comentado, ¿no? Pues en el video casi a veces no se escuchaba lo que están diciendo los estudiantes, los problemas ahí de focos y todo eso. Pero uno se pone a pensar, pues, ¿qué es lo que prima al momento de evaluar ese video? ¿La edición o lo que la maestra está enseñando? Entonces ahí uno se puede dar cuenta de esa problemática cuando aplicaron esa metodología de evaluación, que de forma jocosa unos compañeros de trabajo sí decían, no, pues hay que contratar así un estilo para que edite el video y uno pueda pasar la evaluación. Es que eso es, la cosa depende más de la edición que lo que el mismo docente haga dentro del salón de clase. Desde mi punto de vista, eso es lo que me ha generado eso. De pronto con su presencia. También, pues mirando contenidos, sí me parece interesante la forma como a partir de, pues si uno sabe cuáles son los estándares de cada área, por ejemplo, las sociales, y uno más o menos sabe que en cada grado existen unas temáticas. Lo interesante de la profesora es que si ella logró contextualizar, por ejemplo, lo de crónica, texto informativo, la noticia, sí, con una problemática que los mismos muchachos están viviendo. Pues yo sí tuve la oportunidad de trabajar con mis estudiantes, eso es curso noveno. Por ejemplo, como la mayoría de ellos pertenecen a la localidad de Ciudad Bolívar, apareció un artículo del Espectador sobre las matanzas de jóvenes. Entonces, ¿quién mata a los jóvenes en Ciudad Bolívar? Entonces, en el artículo trataban de mirar los diferentes puntos de vista, lo que pensaba la comunidad, lo que el discurso del Estado, los diferentes actores que estaban interviniendo en esa problemática. Entonces, los mismos estudiantes, al momento de la socialización de la clase, ellos sí decían, no, pues en mi barrio, pues cada semana matan 2, 3 muchachos, y supuestamente eso hace parte de la limpieza social, pero ellos dicen, no, pues un compañero mío lo mataron y él no estaba problemado, no era consumidor, no era nada de eso. Y al final lo que hace la mayoría de los medios de comunicación es eso, invisibilizar esos rostros, de quitarlos, ni siquiera los nombran. Entonces dicen, no, pues como lo mataron, ya uno empieza a catalogar, drogadicto, ladrón, cualquier cosa. Por eso se ganó la puñalada o el disparo. Pero los muchachos sí decían, no, eso no siempre pasa. Y en mi contexto pasa de tal forma. Y los muchachos a través de esa socialización logran entender más la problemática que les está viendo. Entonces yo creo que ese es el principal objetivo que... Y sobre todo en ese momento es como también retomar como canalizar ese pensamiento crítico para que ellos empiecen a focalizar más. Expliquen lo que están aprendiendo dentro del aula. Listo.
Ya terminaste, ¿cierto? El profe, luego el profe, te doy la palabra. Bueno, independientemente de los problemas técnicos en lo que tiene que ver con la grabación, como han hablado, y la manera como se desarrolló la clase me gustó mucho. O sea, todo el orden que tiene, la utilización de los recursos de la fotocopia, los textos, el trabajo en equipo. Y yo tenía como una sugerencia de que no abandonen como la temática, porque, o sea, uno se podría pasar todo el año haciendo crónicas, y con eso ocurriría como el contenido de la clase, porque en el fondo ¿cuál es nuestro propósito? Desarrollar las 4 habilidades que sabemos. ¿Sí? Entonces, utiliza la crónica. Yo pienso que en todos los lugares debe haber esa serie de personajes, esa serie de hechos que son representativos y muy significativos. Primero, en Santa Marta hay un señor que tiene 35 años que está vendiendo mango verde frente al Liceo Celedón, el mismo Liceo Celedón de Escalona. Hay otro señor que la mina, esa ha sido su vida, tiene su equipaje, su tijerita, todo, y la mina frente a la registraduría, y vende forritos para guardar la cédula y todos los documentos. Y así una cantidad de personajes. Otros hechos como en Santa Marta una vez una guerra entre 2 familias, eso fue famoso. Recordar eso. Es más, cuando yo me he inscrito en otro curso, cuando estoy hablando aquí con el compañero que me habla de la memoria histórica, sobre todo de su región, que es una región marcada bastante por la violencia. Yo digo, todos los pueblos tienen su memoria histórica. Y qué más bonito que enfrentar a esos muchachos mancomunadamente con el profesor de historia, en la transversalidad que siempre hemos hablado, utilizando la crónica. Me parece excelente la temática, enriquecedor por todo lo demás. Y yo lo único que te podría decir es eso, de que no lo abandonen y que lo retomen con los muchachos y lo contextualice en tu pueblo con algunos hechos significativos. Yo quiero aquí reforzar un poco lo que dice el paisano en torno a esto de la relación entre la crónica desde el área de lenguas y la historia. Precisamente, pues una de las formas como se puede vincular esto es llevar a los estudiantes a que realicen entrevistas, como dice la profesora, a los ancianos, a la gente que ha vivido ya mucho tiempo, y a partir de esas entrevistas ellos pueden construir esa historia. Precisamente en el proyecto que trabajo se me vino a la mente de que no entregaran informes de investigación, sino que elaboraran una crónica. Y dialogué con una profesora, ella me dijo cómo hacerlo, hicimos el vínculo, y incluso lo puse a leer algunos cronistas, por ejemplo el caso de García Márquez, así uno de los grandes cronistas de este país, es un ejemplo de cómo elaborar crónicas. Entonces, ahí hay un vínculo entre la historia y la lengua. Gracias, profe. Sigue, por favor. Felicitarla porque no es nada fácil uno interactuar con sus estudiantes, con la academia frente a una cámara, e invitarla a que a partir de esa experiencia lo pueda escribir. Nosotros encontramos maestros de 30, 35, hasta 40 años de ejercicio en su docencia, que esperan es que le llegue ya la carta de retiro forzoso, y toda esa experiencia se pierde, ¿sí? Porque en su época no se arriesgaban a la cámara, y ahora que se hace el ejercicio, qué bonito es que eso lo pudiera escribir y darle el surgimiento a una crónica, a un libro, ¿sí? Y a partir de ello, así como los estudiantes están participando en las maratones de lectura, que los maestros pudiésemos participar en esas maratones de lectura de experiencia de nuestros colegas. Mil gracias. Bueno, la profe que estaba que se hablaba. Bueno, felicitarla porque se ve la dedicación que Carola pone en su trabajo, y como destacar con relación a la participación de los estudiantes, esa aproximación a la evaluación formativa. Creo que era un aspecto pequeñito que faltaba en estas acotaciones.
cómo en el desarrollo de la clase la dinámica permitía que los mismos compañeros reconocieran qué tal el aporte de los otros. Si se aproxima a lo que necesitamos, no se aproxima. Cómo se generaba a través de preguntas constantes la posibilidad de que un estudiante le corrigiera al otro o que él mismo cayera en la cuenta de voy o no voy por lo que la profesora o por lo que el ambiente del tema de la clase me está solicitando. Entonces me gusta esa aproximación que hizo con su trabajo a la evaluación formativa. Hizo en el inicio de la clase una retroalimentación a través de un recuerdan, hicimos tal tema, vimos tal cosa, entonces hay una conexión ya y eso hace parte de ese proceso de evaluación formativa. Y luego los mismos muchachos en el trabajo en equipo se corregían y finalmente daban una socialización de algo que ya habían comprendido y entre ellos mismos juzgaban estaban bien o no. Muchísimas gracias, profe. A ver, yo me quito parte de las... felicitarla porque ese reto lo cumplió. Veo todo el desarrollo. Como rector, uno siempre se preocupa y como uno de los procesos más serios y más delicados es la evaluación de los muchachos, el proceso evaluativo. Cuando veo maestros míos que lo dejan para el final, me empiezo a preocupar. Yo siento que clases como esas llevan a que la evaluación al final no sea tan difícil, no sea tan estresante, porque es uno de los procesos más estresantes para el maestro. Pues vi evaluación formativa, vi autoevaluación, vi coevaluación. Solo me resta decirte que espero que el modelo ya físico o virtual, el que emplees, sea tendiente a la lectura crítica y al modelo prueba saber con selección múltiple, que es hacia donde hay que llevar al estudiante para que responda en las pruebas saber, tercero, quinto, séptimo, noveno, y en la prueba es el último el termómetro que nos Independiente de la prueba saber. Cuando un chico desarrolla un pensamiento crítico ante cualquier situación, o sea, no necesita prueba saber. O sea, cuando coge un libro, cuando coge cualquier elemento, cualquier texto, cuando conversa contigo y es capaz de dar cuenta de, o sea, esa es la función, o sea, ¿a dónde lo tenemos que apuntar? Desafortunadamente, yo no sé si es que se está manejando, desafortunadamente, igual con el respeto de los rectores, la parte de esa lectura crítica y de ese desarrollo de pensamiento crítico. Es cómo nosotros logramos que los chicos desde el aula empiecen a liderar cosas, que empiecen a liderar, porque es que a veces nosotros no hagas tal cosa, y cuando el chico piensa diferente a lo que yo pienso, cuando el chico aporta diferente, o sea, da otro punto de vista diferente al que yo hago, no, pero es que ese chino es revolucionario, no. Hay que más bien canalizar y mirar y darle producción a esos chicos, soltarle toda la información. Bueno, ¿tú qué tienes y qué trajiste? Y confrontar. Y a partir de esa confrontación también, que ellos empiezan a documentar, porque es que una cosa lleva a la otra, cuando empiezan ellos a trabajar o sea, cuando tú decías de esa historia y empiezan a confrontar información, y entonces, aquí del compañero, bueno, ¿y por qué está sucediendo tanta violencia aquí en mi barrio? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces empiezo a indagar, y cuando ese chico empieza a desarrollar esas habilidades, o sea, ahí no vale pruebas a eso. El chico es para la vida, y esto es para la vida, porque la prueba al fin y al cabo pasa, pero para la vida, a eso debemos nosotros apuntar. Permíteme un segundo, profe. Yo te invito a que te ubiques aquí para que no quedes aquí en la mitad. Y nos faltaba la palabra de el profe y luego el profe. Relacionados a las pruebas saber, me toca décadas 11 y sextos, yo ahora falto de ahí.
la profecía hace su trabajo en el texto. Observen en qué aspecto. Perdón, El un aspecto segundo. de- 26. 127. 27. No, ¿cuántas personas son? Contémonos, rápido. Enumerémonos. 1, 4, 5, 6, 7, 24. 9, 23, 11, 23, 12. 13. 16, 17, 21, 22 y 23. 23. 23. Y 24, 24. Escuchemos ahora sí. En lo que la profesora sabe, la profesora hace ese trabajo de directo. ¿En qué sentido? Cuando los manda, cuando hace cuadros, y cuando ese cuadrito está dividido y empieza a hacer una clasificación, eso hace parte de lo que hoy se llama texto discontinuo. Está haciendo una clasificación de texto discontinuo, esa clasificación es muy importante. Al mismo tiempo, al abordar la crónica, nos hemos dado cuenta que en lectura crítica, uno de los fundamentos es el texto expositivo, el texto argumentativo. La crónica alcanza a estar dentro de eso, de lo que está pidiendo el Ministerio de Educación. Listo, gracias. Y el profe. Bien, a mí me llamó mucho la atención este tema, porque como rector, pues, en la institución gestioné, creé y puse en marcha una emisora escolar, donde yo le pedía a los docentes, pues, realizar este tipo de trabajo, que al final los estudiantes expresaran el resultado de su trabajo, como una crónica. Pero ha sido muy difícil para ellos. Hoy viendo esto, que no le veo complicaciones, pues que apliquemos la didáctica que está allí, pues la felicito. Yo creo que voy a llevar ese tipo de desarrollo y planeación a mis docentes para poder ejecutar la acción. ¿Puedo complementar una cosita? Pues lo que pasa es que lo que voy a decir va a sonar como feo, ¿cierto? Sí. Yo no trabajo pues para las pruebas a ver, ¿cierto? Porque yo pienso, como todos mis compañeros, que eso vendrá por añadidura, como dice la Biblia, ¿cierto? Pero hemos sido muy buenos en trabajar. O sea, de pronto sin proponérnoslo, de aposta, el colegio tiene muy buenos resultados. Nuestro colegio, pues a nivel departamental, y mucha gente nos pregunta, ¿pero ustedes qué hacen? ¿Cómo son las pruebas? ¿Qué les dan a los muchachos? ¿Los citan? Nada, ¿cierto? Cada profesor en su clase trabaja pensando en eso, en que hay que tratar de que el muchacho hable mucho, que escriba y que no esté pensando siempre en me van a calificar, ¿cierto? Y en mirar el proceso más no el resultado. Finalmente, como consecuencia, afortunadamente, pues termina siendo en ese termómetro que nos mide a todos, pues un buen resultado, pero pues no deberíamos como enfocarnos. Regálame la réplica. Claro. Es que lo hermoso del La debate. réplica. No, es que lo hermoso del debate es cuando uno crea las inquietudes en los, no la polémica, sino la reflexión interior. Sí. No es trabajarle a pruebas. Lo que pasa es que a mí como ciudadano y como constructor de país, ahí me preocupan las pruebas internacionales. El Colombia tiene unos colegios excelentes. Palmira tiene el San Vicente de Paúl es una muestra de un colegio con una más. Y como Palmira tienen todos los departamentos. Entonces, ¿por qué una prueba internacional PISA no nos va bien? Entonces, un interrogante así grande. ¿Por qué la PISA nos mide tan bajo? Porque nos falta mucho todavía. Sí, del mercado y de la competencia. Más de la globalización. Nos falta mucho. Y yo te dejo otra inquietud para tu colegio. Inviértele a proceso lector y escritor. Inviértele. O sea, en los primeros grados y vas a ver los resultados. Que no es una tarea fácil. Y es una tarea que necesito, o sea, pues no vine aquí a tu clase ni, o sea, regálame, es como abrir un paréntesis. Porque si en preescolar los chicos llegan ávidos con lecturas hasta primero y después se pierde como ese proceso y después uno dice en sexto a noveno, no, pero es que ellos no leen, es que no les gusta. O sea, esa es la reflexión. Pero si nosotros le apuntamos a esos procesos lectores y escritores, y seguro que algo debe cambiar
llámese matemáticas, sociales, filosofía, apuntarle a eso, pero con gusto, no como castigo, no como castigo, ¿sí? O sea, que más bien la lectura sea el premio debe ser la lectura, constante y permanente, no castigo. Ah, es que no hiciste tarea o tal cosa, entonces vas a la biblioteca a leer. No, porque les matamos absolutamente todo lo que sea. La profe Carola, sí, de pronto al profe que dice que preocupado, perdona, señor rector que dice que los profesores, también habría que empezar a hacer el trabajo con el profesor, de decirle que se baje de esa autoridad y de esa nube donde se montó hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque eso, parte de hacer lectura crítica, vendrá de dejar hablar al muchacho, de permitirle a él que se exprese y que pueda estar en contra o con una posición muy distinta a la mía. Cuando ellos aprenden a argumentar, a hablar, desde, pues, lo que digo, primero oralmente, irán luego a hacerlo escrito y serán lectores también críticos. Pero mientras el profesor no asuma una actitud más humilde y más de esto vinimos todos a aprender y todos a trabajar, será muy difícil que cambien la actitud. Pues tiene que empezar también por uno, como docente. Claro, profe, felicitarte, profe, que es una guerrera, como les digo yo a mis compañeras, una guerrera del aula. Retomando un poco las palabras de la profe, es muy importante crear hábitos de lectura. Desde prácticamente el preescolar, nosotros trabajamos prejardín, tenemos de parvulario a 11, y nosotros en bachillerato nos dimos cuenta que los muchachos no les gustaba leer. Pero nada, no les gustaba leer absolutamente ni el horóscopo. Sí, que es lo que uno dice que ellos se inclinan más por eso, pero nada, es que nada, con nada. Entonces, independientemente de las clases, hicimos un experimento con una compañera, las dos nomás. Ella dicta cátedra y religión, y yo dicto pues las biológicas. Entonces yo les dije, bueno, vamos a iniciar. En todas mis clases me deben traer un libro de literatura, o un periódico, o una revista, lo que ustedes quieran. Al principio, ¿y para qué? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué pereza. Sí, la primera semana fue dura. La siguiente semana ya aumentó un poquito el porcentaje de estudiantes que traían el libro. Entonces la motivación era, bueno, me van a contar qué han leído, me van a contar qué vieron o qué escucharon en las noticias. Entonces a unos son muy buenos relatores, como otros son muy buenos lectores. Entonces entramos en la controversia ahí, entonces dijeron, no, profe, todos vamos a traer el libro. Mis clases son química y biología, pero ellos antes cuando inicia la clase, 8 de la mañana que inicia la clase en N grado, los 15 primeros minutos son dedicados a la lectura, única y exclusivamente. Entonces unos llegan, al principio nos traían las tiras cómicas, yo los dejaba. Que otros traían que la revista Vanidades, que la Cromos, que yo traía. Con tal de que vean algo, traía. Ya después cogieron el hábito de las obras literarias. Entonces ya vi por allá Don Quijote, ya vi por allá La Divina Comedia, en estudiantes de séptimo de bachillerato, cuando La Divina Comedia es un libro como más para décimo, para 11, pero ellos se lo gozaron desde ese punto de vista, en que se les dio el hábito de la lectura no como una orden, sino como un gusto. O sea, se les dio la oportunidad de que traigan lo que quieran. Entonces ya después se empezaban a decir, bueno, pero decía yo, ¿cómo vamos a entablar una conversación si ustedes leyeron solo los zapatos que están de moda, cuál es la moda en Italia? ¿Cómo vamos a poder entablar una conversación así? Entonces ya empezaron a incluir dentro de esos hábitos de lectura las obras literarias. Y es así como, llego yo a la clase, entonces vamos a sacar el libro de lectura. Ya no es, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a copiar? ¿Qué vamos a recortar? Sino, profe, ¿recuerdas que hoy tenemos lectura? Es que los 15 minutos de lectura. Entonces a veces uno llega al salón y, bueno, vamos a trabajar hoy, profe, toca los 15 minutos de lectura. Entonces ya se ha vuelto un hábito que todos en secundaria ya lo tienen.
Entonces, los 15 primeros minutos de todas las horas de clase, independientemente de la que sea, se dedican a lectura. Señor, en un momento voy. Muchas gracias. Señor, ¿no ha encontrado usted algunos textos en química, en ciencia o biología que se puedan leer también? Sí, porque es que no solamente es que cuando dice leer, no lo enmarque en la literatura, la obra literaria. ¿Sí me entiendes? O sea, no, pero es que esas sí las incluyo, pero para la clase como tal. Y te voy a dar un comentario, o sea, porque la lectura es un acto complejo que involucra muchas habilidades de pensamiento. Y uno tiene que ser, cuando uno manda a leer a los muchachos, o quiere que ellos lean, uno tiene que ser muy estratégico, muy estratégico. Una compañera de ciencia me puso una queja de mis hijos, porque tú sabes que uno cuando es director de grupo, que es uno papá de los hijos. Entonces, oye, tus hijos, les mandé a leer El origen de la vida y nadie lo leyó. Yo le dije, señor, ¿cómo me motivó? ¿Cómo le digo? Yo dije, vayan allá cerca de la catedral, hay un señor, ven El origen de la vida, léanlo. Y usted me dice así, señor, yo tampoco lo leo. Yo tampoco, sí. Entonces es como el camino motivante para eso ya. No, hay textos de cualquiera. Geografía, ¿no? Tú entras a cómo es un texto de geografía que te hable del Kilimanjaro, de la península de Canchaca, de todo del mar Mediterráneo, y las canciones que hablan de todo eso. O sea, tú haces todo un marco y estás leyendo. Otra cosa, leer no es únicamente decodificar los textos, eso no, escrito. Uno puede leer la situación de la frontera con Venezuela, uno la puede leer. Uno puede leerlo, y hace su pensamiento crítico, señor. Todo eso, o sea, todo involucra. Entonces, no es, vaya cambiando. Los 15 minutos de lectura, de la lectura de Sancho Panza y de Lazarillo y todo eso, vaya cambiándolo por algunos hábilmente, porque usted es profesor y no es mago. Uno tiene que ¿cómo es? Va cogiendo textos aquí de la biología. Entonces, hay un cuento de matemáticas, de Quiroga, oye, va a ser un cuentico de matemáticas. Que habla del maestro. Esas cosas. La lectura es bastante compleja. Gracias. Pues miren que estamos como conectados todos porque, por ejemplo, yo soy en sociales, filosofía. Entonces, respecto a todo lo que es la lectura comprensiva, por decir, toma uno la noticia, yo inicio por ejemplo con la noticia del día, vieron noticias, puede ser lo de la frontera colombo-venezolana, entonces les digo, siempre les hago que lleven su atlas. Vamos a mirar dónde está ubicado Venezuela, y entonces ellos empiezan a manejar la memoria fotográfica, y por qué está pasando, y dónde está Cúcuta, porque la situación se presentó primero allá, y entonces ellos van al mapa, miran, y empiezan, sí, profe, de verdad, mire, por dónde pasan. Entonces ellos empiezan como a motivarse el interés, muestre dónde ocurrió eso, los terremotos, ¿por qué los terremotos? Respecto a la historia, entonces, bueno, ustedes exigirle fechas y nombres de todo eso es como muy difícil. ¿Qué relevancia tienen digamos, los conflictos armados, las guerras antiguas a la actualidad? ¿Por qué, desde cuándo se nos está contaminando tanto el mundo? Entonces ellos empiezan así como el interés, profe, y de paso uno los invita a la lectura. Entonces, inclusive ellos tienen el celular ahí y dicen, no, profe, venga, buscamos una vez. Claro. Entonces yo les digo, tranquilo, saquen su celular y vamos y hacemos la lectura. En filosofía, la filosofía por lo general a casi nadie le gusta. Entonces yo empiezo a tomar la lectura filosófica porque de corazón las lecturas son un poco enredadas. Entonces, ¿qué hago? Les doy la lectura y empiezo, vamos párrafo por párrafo, y subrayen términos que ustedes de pronto no conocen. Y empezamos, bueno, para ustedes, ¿qué es la libertad? La libertad es ser libre. No, utilicemos un sinónimo, porque me están contestando con la misma, y de paso estamos viendo español, y entonces ellos analizan de pronto los términos. Ahora sí, ¿qué aprendieron de ese párrafo con sus palabras? Eso es la filosofía. O de pronto analizan un filósofo. ¿Ustedes están de acuerdo con la teoría que él dio?
vamos a ver, analicen la frase, ¿sí? Y ellos empiezan y forman unos debates tan bonitos que les fascina la clase de filosofía y sociales por eso, porque siempre yo les digo, manejemos la memoria fotográfica. O quien no se aprende el último capítulo de la novela preferida, cómo estaba vestido el personaje principal. Hagamos lo mismo cuando las situaciones, entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, el Monte Everest? Vamos al mapa, ¿por qué está a esa altura? ¿Qué ocurrió? Y ellos así, de paso, les gusta irse a documentación real, las noticias, y van a consultar por internet y en la clase debatimos si es algo agradable y tiene que ver con el español. Listo. Conectado con ese aspecto que toca la profesora y toca acá el compañero, es importante que ese debate se abra. Incluso yo en mi clase lo voy a tocar, pero ya lo voy a ir avanzando en ese sentido, porque a raíz de que el ministerio tiene este afán de que los estudiantes salgan bien en las pruebas PISA, pareciera que lo más importante en el aula es la matemática y la lengua, y las otras materias están quedando como un poco relegadas. Y ahora que se está trabajando con el tema de la jornada única, que vamos a empezar allá en San Juan con la escuela normal, el ministerio mandó unos lineamientos para la jornada única que me parece importante revisar, porque dice, bueno, ¿qué es lo que se va a trabajar en jornada única posterior a las 12:30 que se terminan las clases? Matemática, lengua, ciencia, ya las sociales no es ciencia, ojo, sino ciencias naturales, porque las sociales, el material que sacaron es la guía 34 o el documento número 3 donde están los estándares, ahí se mezclan ciencias naturales y ciencias sociales, pero en este documento no. Acá es ciencia, es solo ciencias naturales y el bilingüismo, inglés. Entonces pareciera que desde sociales, desde las ciencias sociales, desde ética, desde filosofía, no se desarrollara también la lengua y no se desarrollara también las matemáticas. Por ejemplo, en mi clase voy a demostrar que trabajo matemática haciendo un análisis del tema de las tierras y cómo eso se puede llevar a un plano cartesiano, eso es matemática, y voy a poner un testimonio que eso es literatura. Entonces, para demostrarle al ministerio que las demás áreas también pueden llevar a ganar las pruebas PISA, no solo matemática y lengua. Pues lo que pasa es que el lenguaje es el eje de todas las áreas. Entonces nosotros a través pues, del lenguaje es que adquirimos los conocimientos de todas las áreas, de pronto por eso la importancia, ¿sí? Pero si nosotros vemos, por ejemplo, ahorita los textos que sacan a los chicos en las pruebas a ver, del área de lectura crítica, pues uno inicialmente como docente uno cree que les va a salir los temas de literatura y no sorpresa, cuando ve temas de filosofía, de ciencias naturales, entonces por eso no hay problema porque el lenguaje pues está articulado con todas las áreas. Ya una cosita y ya terminar. Lo que decía el compañero de sociales. Mire, o sea, para mí filosofía y sociales es mi mancorna. Es mi mancorna desde los contextos históricos, desde el arte, o sea, cuando se habla de literatura, desde el arte, esa conexión, pero eso depende del docente, cómo lo articule. Sí, por ejemplo, las líneas de tiempo. Cómo un chico puede hacer una línea de tiempo, en un hito literario, una línea de tiempo. ¿Cómo puede el chico en una presentación, cuando tú hablabas de la Divina Comedia, o sea, yo lo retomo porque, o sea, me sorprendieron, a mí me gusta meterme con la tecnología y una chica buscó un programa que se llama Mobly, algo así, y la trabajó estilo película de cine y empezó a presentar el paraíso, el infierno primero, y cómo la fue representando. Y yo decía, uy, pero mire, o sea, ¿hasta dónde pudo llegar la chica que no se quedó ahí solamente con la información que se le dio? Adicional, con algo que yo llevo 2 años y medio trabajando la historieta, pero llevándola a lectura crítica. Y cómo me encuentro una chica que hizo la historia a través de la historieta.
y cogió los presidentes de, o sea, es que me contextualizó, yo hubiera querido, no, o sea, contarles lo que hacen esos chicos y lo que pueden llegar a hacer. Cogió a todos los presidentes, los colocó como en un cartel. Estaba Uribe, estaba Pastrana, estaba absolutamente todo. Y, pero fíjate que él tuvo que recurrir a documentarse quiénes fueron los presidentes. ¿Qué problemáticas había? Metió narcotráfico, metió política, venta de votos, transhumancia. Pero en una viñeta colocó a 2 niños. Estaba el personaje principal, colocó a 2 niños. Uno vestido de militar y el otro el juego. O sea, ¿hasta dónde va el chico? ¿Qué decides tú? ¿Qué quieres para la vida? ¿Guerra o educación? O sea, le puso alrededor los libros. Otro lo trabajó sobre violencia de género. Y son los estudiantes, y al final la última viñeta, son los hombres, no las mujeres, los que invitan a cómo cuidar a las mujeres. O sea, es eso lo que enriquece en el aula cada una de esas cosas. Y a partir de todo eso, empiezan a hacer la construcción de textos. Yo sigo insistiendo con los procesos lectores y escritores. Y la manera como los lleva, que estas experiencias no son de la noche a la mañana. Esto se requiere trabajo y constancia. Para producir un texto, un solo texto, de un chico, se necesita un tiempo. Lo que decías tú, un año, qué sé yo, todo el año mira, y cuando se publica, o sea, yo les publico en un blog todos sus textos. Yo empecé con 5 textos, en este momento tenemos más de 60 textos, con el nombre de cada chico. Cuando el chico reconoce que es importante, que su trabajo es importante, y me lo hicieron ver dentro de las falencias, decía el chico, no, profe, ¿cómo sería que un profesor le entregué un trabajo de educación física? Así me lo manifestó. Yo le entregué uno de educación física y el trabajo era para ética, y le hicieron así, me colocó 4, o sea que todo no, pero es que tú sí lees mis trabajos. Entonces los chicos, cuando reconocen, sí, cuando para el chico es visible su trabajo, es reconocido y no guardado que me calificaste y ¿qué hacen? A la basura, ellos decían eso, para la basura. Pero cuando ese trabajo se visibiliza, en el periódico del colegio, en un blog, qué sé yo, recobra importancia, seguro que los chicos le van trabajando esas cosas. Ay, gracias, qué pena. Ya no, gracias. Aquí la juventud quiere hablar. Bueno, con respecto a todo lo que han hablado, me parece importante destacar que pues a lo que podemos acudir para manejar este dilema de que el lenguaje y la matemática sean como las directrices que tenemos, que nos da el Ministerio de Educación, pues se habla de la interdisciplinariedad para todo, ¿no? Y la única manera en la que nosotros lo aplicamos diariamente, pero la forma en la que se le llama eso, pues interdisciplinaridad, y la manera en la que se puede jugar con eso es utilizando los mismos medios que nos da el Ministerio de Educación. A partir de lo que nos dan con los textos, con los computadores, con todo lo que se va generando en el Ministerio, se pueden hacer muchas propuestas que sean en la que yo, por ejemplo, puedo decir, yo pues quiero ser profe de sociales, pero encuentro que en el Ministerio encuentro muchos textos de español, muchos textos de matemática, pero no muchos de sociales. Pero entonces yo cómo estoy relacionando eso con lo que yo quiero estudiar y con lo que yo estoy produciendo también, ¿no? Como profesor. Y me parece importante destacar que la labor interdisciplinar pues tiene que comenzar a gestarse de esas experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la profe hubiera podido utilizar una obra como Crónica de India. Una crónica de textos, o sea, de textos concretos, de lenguaje, y hubiera podido trabajar, no sé, la historia del número. Pero ella decidió irse por un contexto social.
Y cuando uno trabaja contexto social, el lenguaje está dando tantos mensajes, y dentro de esos mensajes está el que todas las ciencias son igual de importantes, igual de valiosas y necesarias, más que cualquier otra cosa, necesaria. Entonces me parece muy importante destacar eso y destacar que pues dentro de la observación para la profe es siempre muy importante tener en cuenta lo que la profe misma lo dijo, es la producción del sentido. Entonces ella nos dice que ella trabaja con temas cercanos al contexto para producir un sentido en los jóvenes y que ellos comiencen a indagar sobre eso que está pasando. Y me parece importante también que ella al inicio les dice como de alguna manera les dice que hagan un glosario y que comiencen a buscar sobre esas palabras que no conocen. Eso me hubiese gustado cuando yo estaba en el colegio, que los profes nos incitaran a buscar más allá de lo que ellos nos daban. Porque uno estando en la universidad se da cuenta de que necesita muchos más conceptos que obviamente el profesor no tiene por qué dárselos, sino que el profesor lo anima a uno a buscarlos. Pero si el profesor, y uno tampoco pone de su parte, por supuesto, pero si el maestro me dice que su saber es orgullosamente el máximo y que yo tengo que someterme a lo que él me está enseñando solamente porque él es el sabio, digamos que, y me remito también a lo que la profe decía de la humildad del profe, de decir que también desconoce muchas cosas y cuando uno acepta que desconoce está diciendo a la otra persona que hay muchas otras cosas que buscar y encontrar fuera del aula. Entonces pues ahí es donde me parece muy bonito lo que dice la profe de la humildad en la labor docente. Listo, muchísimas gracias. No sé si ahí nos queda alguna cosa. La profe. Pues quería compartir una experiencia respecto a cómo dejar que los estudiantes pierdan la timidez para que ellos expresen y argumenten sus ideas. Entonces, por ejemplo, una dinámica sencilla, les da uno los papelitos, vas a representar cierto personaje. Entonces, por mímica, entonces, por ejemplo, compartí esa experiencia con los chicos y entonces ya vamos a actuar, vamos. Y ellos también, o sea, tiene que dárseles el espacio para que ellos se expresen sin llegar a opacárseles, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, este trabajo así con ellos es fabuloso. A ellos les encanta que uno se siente en mesa redonda, igual a igual con ellos. Sienten como estamos acá. Eso funciona porque funciona. Muchas gracias, profe. Creo que como para redondear las participaciones, pues obviamente yo también felicito a la profe por su esfuerzo, por la dedicación que puso en la planeación y ejecución de la clase. Y creo que tiene intrínsecos todos los elementos que quisiéramos ver, es decir, que haya un objetivo de aprendizaje, que se trabajen unos materiales pertinentes, desde el solo hecho de llevar dos tipos de textos que pueden contrastarse, el hecho de agarrarse de los saberes previos de los estudiantes, el hecho de trabajar evaluación formativa y no permitir que se nos vaya de las manos el hecho de tener que poner una nota a los chicos, sino más bien valorar el proceso que estamos llevando a cabo. Entonces todo eso suma para que tu clase sea tan bonita y tan bien ejecutada. Y pues para concluir, quisiéramos que tú nos digas qué aprendiste de esta sesión. Bueno, pues en primer lugar les agradezco todos los comentarios que me hicieron. Pues que aprendí, bueno, primero, pues que la invitación que ustedes me hacen a escribir, ¿cierto? Y a anudar esta actividad como con crónicas a partir de vivencias, ¿cierto? De los muchachos o del municipio, me llevo esa inquietud y me llevo también la tarea de escribir a ellos la crónica desde la producción del video y esta experiencia, ¿cierto? Ya que ellos no pudieron estar, decirles no están conmigo, pero aquí les traigo pues este texto, ¿cierto? Para amarrarlo ahí. De pronto la inquietud de agregar otros recursos, otras actividades pues a la clase y no, pues la verdad no, me voy como renovada con una cantidad de ideas aquí para trabajar, seguir pues con este tipo de trabajo. Yo les agradezco muchísimo. Bueno, el compañero quiere decir una cosa final.
cuando comenzó después del almuerzo eso que me dieron, que el colesterol no vaya viniendo. Cuando comenzó el video, yo me estaba durmiendo, lo digo con sinceridad. Me estaba durmiendo. Y me despertaron. Y digo, convencido plenamente que he disfrutado este instante, escuchando las compañeras, cada una de sus participaciones, y de igual manera nos sirve este ejercicio para seguirlo poniendo en práctica. Muchas gracias, realmente. Gracias. La profe también. Y pues, para como complementar lo que dice el profesor, pues quiero que todos pues, nos vayamos a gusto y sabiendo que realmente en nuestras aulas de clase hacemos lo máximo, pero que también hay mucho por hacer y que esta actividad que vamos a tener estos 3 días son las que nos ayudan a nosotros a ser mejores docentes para traer a este país mejores estudiantes y un mejor futuro. Gracias, profe. Lani. Y pues bueno, llegué a mitad de la clase, pues porque estaba en una clase similar que es la de construcción de la memoria histórica del profesor del IPN, del profesor Edwin, y pues se relaciona perfectamente con lo que la profesora presenta en este momento. Y pues si bien es necesario y pertinente hablar de una transversalidad, es la construcción de la paz como justicia social, ¿sí? La necesidad también de pensarnos en esa construcción de paz, salir de ese chip del niño es el futuro, porque es que no es el futuro, es el presente de la construcción de paz del país. Y pues veía que es necesaria la lógica de la transversalidad en todas las áreas. Es fundamental. Que evidentemente no se dan las herramientas, digamos, desde el Ministerio de Educación en muchos escenarios, como lo dice la compañera, y totalmente me recojo en eso. Eso es un reto más, que como docentes sabemos es una cuestión complicada, pero pues que siendo un reto más se ha puesto en práctica y ha tenido muy buenos resultados. Y creo que pues como las diferentes generaciones también de docentes que están acá se sabe que es una buena herramienta. Pues evidentemente felicitar a la profesora como ya lo han hecho los demás compañeros y pues hacer esa visión también desde, digamos, si no más en ciudad, en el urbano, ¿sí? De la cuestión es complicado poner en práctica ciertas situaciones y con la experiencia que también me permito presentar, que estuve en rural, entiendo que es aún mucho más complejo. Eso es lo que nos tiene que llamar desde todas las áreas, desde todos los grados, a pensarnos una educación real, una educación posible, que sea pensada desde los maestros y desde los estudiantes hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, que finalmente es lo que pasa con el sistema educativo. Ya para cerrar. Agradecerle también a los rectores porque veo otra visión totalmente diferente. O sea, cuando yo veo aquí a este compañero y a otros como al mismo nivel que nosotros, pues porque en diferentes situaciones pasa en diferentes colegios, eso es en otros países, aquí en Colombia no. En Colombia no se ve. Pero cuando veo profes, digo profes porque son también nuestros colegas, pero un poquito en otro nivel ahí, es rico ver rectores preocupados por sus maestros, es rico compartir trabajos con ellos, eso me queda y me llevo, soy muy contenta por lo que hizo la compañera, pero también por lo que aquí la coordinadora, lo tuyo, cada uno de ellos, es un aprendizaje, o sea, yo sí me vine a gozar de verdad este foro, y me lo he gozado desde por la mañana y a cada momentico con cada experiencia bueno, no, aquí foro. Listo, profesor. Entonces, para terminar, yo les pasé una piecita de papel con el fin de que me respondan una pregunta. ¿Qué se lleva cada quien de este espacio? Ya la profe Carola nos respondió, pero ustedes ahora, por favor, regálenme por escrito qué se llevan de este espacio.
Tarea, que Carola haga una crónica de esta reunión. No, sí, lo voy a hacer para mí mismo. Sí, listo. Sí, lo voy a hacer. No, aquí es Profes, muchísimas gracias. Ay, ya, me falta el miedo. Ahorita hay conferencia, ¿no? Para que si quieren ir a la conferencia. Qué rico, Me gustó, pero